Eso huele muy mal, si sería cierto. Eso huele a corrupción, a impunidad, y obviamente pues nosotros lo vamos a criticar. Y si esto sería cierto, el nuevo gobierno comenzaría terriblemente mal. Y desde ya declaramos la guerra política, la guerra en la Asamblea, si es que quieren adoptar estas medidas. Mire, hay un rumor. Vamos a ver si usted conoce algo y cómo vería si se da. Se está hablando que hay conversaciones entre RC5, que son 51 asambleístas, hasta aquí, pero dicen que son menos. ¿Cuál será la verdad? No se sabe. La segunda, que estaría el Partido Social Cristiano ya conversando con ellos, y el partido del presidente Noboa también. Estos tres bloques legislativos realmente tendrían ya una mayoría en la Asamblea, e iría como presidente de dicha Asamblea el ingeniero Kronfle, ¿no es cierto?, del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, el Social Cristiano. ¿Usted está de acuerdo con esa mayoría? ¿Han conversado con su grupo para que participe dentro de esta mayoría? Ustedes son 6 en estos momentos, originalmente fueron 3, pero 3 se han apegado. La primera pregunta, ¿está de acuerdo con ese entente de estos 3 grupos políticos, de 3 bancadas, y ustedes son 3 o 6, presidente? A ver, voy a dividir en 3 partes la respuesta, y lo más rápidamente y contundente que sea posible. Primero, todos los asambleístas y las bancadas y los partidos políticos tienen derecho a conversar, a dialogar. Y ahí viene la palabra parlamento, hablar, dialogar, conversar, llegar a acuerdos para nombrar autoridades. Eso es legítimo, me parece muy bien, me parece excelente. Punto número 2. Lo que no es ético es también lo que se rumora, que esa supuesta mayoría podría ser, y repito, podría ser, e insisto categóricamente, eso no sería ético, para removerle a la fiscal, para apoderarse de la Contraloría, para nombrar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y tenerlas, como les han tenido las actuales, en su bolsillo, cumpliendo las disposiciones de ciertas personas. Eso huele muy mal, si sería cierto. Eso huele a corrupción, a impunidad, y obviamente pues nosotros lo vamos a criticar. Y si esto sería cierto, el nuevo gobierno comenzaría terriblemente mal. El nuevo gobierno tiene que mirarse en los errores garrafales del presidente Guillermo Lasso. Al presidente Guillermo Lasso y al presidente electo Daniel Noboa, en la segunda vuelta les apoyamos con todo entusiasmo, justamente para que luchen contra la impunidad, para que se pongan a la cabeza en la lucha contra la corrupción. Y Lasso fracasó rotundamente. Se puso del lado de la impunidad, se puso del lado de la corrupción, y por eso pues termina por la pata de los caballos, disculpen la expresión, pero termina en el piso, rechazado por la mayoría de los ecuatorianos. Esperemos pues que este rumor no sea cierto, me refiero a que el acuerdo no solamente es para nombrar autoridades de la Asamblea, lo cual es completamente legítimo y no tengo nada que observar, pero si la segunda parte se da, pues obviamente nosotros lo vamos a denunciar, nos vamos a oponer de manera tenaz. Y la tercera parte es que nosotros, pues, tiene usted razón, inicialmente éramos 3, Sociedad Patriótica, en un proyecto de unidad de fusión que tenemos con gente buena, desde antes de la muerte cruzada, desde inicios de este año 2023, en un acuerdo que se logró con Fernando Villavicencio. Ellos vinieron a tocar las puertas de Sociedad Patriótica, nos sentamos, conversamos, y nosotros estuvimos de acuerdo con la propuesta de ellos de unirnos, de fusionarnos, con miras a las elecciones del año 2025, en las que Fernando Villavicencio era el precandidato. Vino la muerte cruzada, Fernando Villavicencio cambió la prioridad en su intencionalidad, se alió con el movimiento Construye, con la decisión y el acuerdo de que terminada la primera vuelta se retomaría este proceso de fusión. Yo les dije, aquí estamos listos, ¿no? Porque uno nunca sabe si eso se va o no se va a materializar. Pero a través de Francisco Jácone, quien ha conversado conmigo en varias ocasiones, también el doctor Carlos Figueroa, que ahora está con Construye, conversó conmigo en varias ocasiones, vinieron, y con ellos 3 asambleístas y algunos otros posibles. Nosotros no hemos cuestionado, no soy de estar desgranando asambleístas de otras bancadas o de otros partidos políticos, y por eso también condenamos esos actos vergonzosos. Nosotros abrimos las puertas a asambleístas independientes. Dentro de esto, pues, hemos conversado también con los del Movimiento Actuemos. Había conversado hace varias semanas atrás con el ex candidato Otto de Korsberg. Luego conversamos con los asambleístas de la Alianza Actuemos, y estamos caminando con ellos y también con algunos asambleístas independientes, con miras a armar una bancada
de por lo menos 14 asambleístas o más. Hay posibilidades de que se supere el número de 14 asambleístas, pero con asambleístas independientes, repito. No vamos nosotros a tratar de desmembrar asambleístas de otras bancadas. Y por eso la bancada nuestra se llama ética política, porque vamos a actuar con ética política dentro de la Asamblea Nacional. Parlar, dijo usted, ingeniero Gutiérrez. Estamos conversando con el ingeniero Lucio Gutiérrez, asambleísta, Sociedad Patriótica, expresidente de la República, ahora asambleísta. Asambleísta Gutiérrez, Parlar. ¿Usted ha parlado con estos dos o tres grupos, estas tres bancadas políticas dentro de la Asamblea para llegar a algo? ¿Ustedes ya están armando una posible mayoría también por su lado con los otros bloques? ¿Cómo está la posible conformación, supuestamente? No hemos conversado con las bancadas mencionadas. Ha habido por ahí algunos intentos con gente afines, posiblemente a esas bancadas, pero no nos hemos sentado todavía a conversar. Estamos obviamente abiertos y hemos mencionado que ojalá, aunque sea una utopía, aunque sea algo ideal, aunque sea un sueño, hemos hablado de que ojalá en esta coyuntura en la que el Ecuador se desangra, en la que el Ecuador se cae a pedazos por la corrupción, la delincuencia, el desempleo, ojalá sería realmente un éxito y aplaudido de pies por todos los ecuatorianos si logramos conformar una super bancada de 138 asambleístas, los 137 legisladores, más el colegislador que es el presidente de la República. Si este sueño sería realidad, licenciado Arrobadito, en 5 meses tendríamos otro país. Le daríamos una vuelta de 180 grados y aprobaríamos leyes. Nosotros tenemos propuestas para generar empleo, por ejemplo, convirtiendo al Ecuador en un centro financiero internacional para que la banca extranjera venga al Ecuador, traiga varios miles de millones de dólares, se fortalezca la dolarización y bajen radicalmente las tasas de interés de los préstamos, para que todos los ecuatorianos, especialmente los más pequeños, los emprendedores, los radiodifusores, puedan hacer créditos baratos, invertir, generar empleo y ayudar a bajar los niveles de delincuencia en el país. Por ejemplo, convertir el Ecuador en un centro tecnológico internacional para que las empresas de tecnología de punta en el mundo como Microsoft, Apple, Google, etcétera, vengan al Ecuador, inviertan en el Ecuador y en el empleo haya transferencia de tecnología para que nuestros jóvenes, en lugar de ser atrapados por las redes criminales de las bandas o de los carteles de la droga, tengan una oportunidad de trabajo. Por ejemplo, aprobar leyes, pero con mano de hierro, sancionando con cadena perpetua a todos los políticos ladrones, a los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes, a los sicarios, a los violadores de niños y de niñas, y que todos los presos trabajen para que paguen por alimentación y para que se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan libres lo hagan para trabajar y no para robar. Y aquí la idea, licenciado Robadito, no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. La idea, ojalá, yo soy muy soñador, muy idealista, pero creo en estos cambios. Ojalá lograr un cambio de actitud en los ecuatorianos, que el político entienda que el poder es para servir al pueblo, no para enriquecerse. Y si roba el dinero público, tendrá que devolverlo. En caso contrario, se quedará eternamente en la cárcel, es decir, no va a disfrutar de su dinero. Lo mismo los jueces y fiscales corruptos tendrán que devolver el dinero que recibieron para dejar en libertad a los delincuentes de cuello blanco. En caso contrario, no saldrán nunca de la cárcel. Y también los sicarios y los violadores ya no habrá la rebaja de penas, ya no le podrán comprar al juez, porque cadena perpetua es cadena perpetua. No hay la mitad de cadena perpetua o el cuarto de cadena perpetua. De esta forma vamos a lograr un cambio radical en el Ecuador. Yo les pido, ecuatorianos, mirémonos en el espejo de otros países que han progresado de manera radical. Por ejemplo, Singapur, 60 años atrás, era más pobre y más corrupto que el Ecuador. Aplicaron la pena de muerte para los políticos ladrones y hoy miren lo que es Singapur, uno de los países más ricos del mundo, con un nivel de vida superior al que tienen en los Estados Unidos. Entonces, ecuatorianos, han llegado el momento de las grandes decisiones. O cambiamos y seguimos el ejemplo, y seguimos el ejemplo del camino de los países que han progresado, o nos seguimos hundiendo y seguimos el mal ejemplo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, etcétera, que se siguen hundiendo en la pobreza y sigue la diáspora dolorosa de ecuatorianos al exterior. También, por ejemplo, una última preguntita para finalizar, se nos vino el tiempo, 8:28, a las 8:30 tenemos el juego de las noticias. Miren, si se unen estos tres bloques congresistas o asambleístas, tienen 79 votos, ya no necesitan a nadie más, ¿para qué conversar con nadie más? Sí, así es, por eso decía, es legítimo, porque así son las leyes de nuestra administración.
y ellos podrán distribuirse los puestos en la Asamblea Nacional. En eso no tenemos ningún reparo. El único reparo que nosotros tenemos, y lucharemos para que eso no ocurra, y lo denunciaremos, si se cumplen las otras cosas que se están rumorando, porque hasta ahora es un rumor esa supuesta mayoría. Si se cumpliría aquello que mencioné al comienzo de la entrevista, de que es para tomarse la Fiscalía por asalto, tomarse la Contraloría por asalto, tomarse el Consejo Nacional Electoral por asalto, para que continúen los fraudes electorales, continúe la impunidad, los dragones de pelo blanco sigan saliendo de la cárcel, continúen robándose el dinero de los ecuatorianos y no pasa nada, y más bien utilicen a la Fiscalía y a la Contraloría como se utilizó en el pasado para perseguir a la gente honrada, para perseguir a ustedes, a los periodistas que denuncian la corrupción. Si es que eso ocurriría, pues nos vamos a oponer de manera frontal y desde ya declaramos la guerra política, la guerra en la Asamblea, si es que quieren adoptar estas medidas. Hay que cuidarse de la patada del buey manso. Somos muy tranquilos, somos muy abiertos al diálogo, pero somos tenaces y lo hemos demostrado, sacrificando hasta nuestra carrera militar contra actos de corrupción.